Vale, chicos, vamos a estrenamos una sección en el canal, ¿vale? Se llama Café y Reflexión. ¿Esto qué significa? Me apetece dar una opinión sobre las perks, ¿vale? Una opinión sobre las perks, en plan, hablar un poquito de lo que pienso de ellas, cómo creo que han entrado en el juego y si afectan mucho o poco, si es el gran cambio que esperábamos, si han cumplido las expectativas o no, o si directamente han sido un fracaso y todo el mundo las odia y nadie quiere que estén y todo el mundo quiere que las quiten y tal y cual, ¿vale? Entonces, quiero hablar un poquito de eso, porque ya han pasado unos cuantos días, ya ha pasado, concretamente ha pasado una semana, de que hemos probado las perks y hemos podido pues, jugarlas y tal. Opinión general, las perks son buenas. Son muy buenas, me atrevería a decir. O sea, no creo que sean perfectas. Perfectas. ¿Lo pilláis? No son perfectas, pero creo que es el buen camino a seguir. Y creo que han demostrado una cosa muy importante. Y es que, por primera vez, después de muchísimo tiempo, creo que Overwatch se ha olvidado de balancear para el competitivo y ha empezado a pensar en su público grande. Y digo casual, no, es que podemos decir casual, pero entended casual no como soy malo en el juego y juego para divertirme. No, entended casual como tú, como yo. O sea, yo soy casual. Otra cosa es ser un pro, como Gala, que juegan Virtus Pro y han quedado 7-0 en la UCS, ¿eh? Ojito, ¿eh? No, pero la cosa es, creo que por primera vez, Overwatch no quiere ser un eSport y quiere ser un videojuego divertido por primera vez en mucho tiempo, ¿vale? Y digo por primera vez en mucho tiempo porque esa era la filosofía de Overwatch 1 al principio. Esa era la filosofía del equipo de Jeff Kaplan. ¿Qué pasa? ¿Qué? Que si tú tienes esa filosofía, o sea, desde el principio, y no piensas en los pros, acabas teniendo un juego muy malo. Que es lo que le pasó a Jeff Kaplan. Y le pasó con el balance malo, el meta de Watts, no querer balancear las cosas, pensar que los jugadores van a encontrar la solución, pero encuentran más problemas y no estando encima del juego. O sea, la filosofía de Jeff Kaplan era, nosotros soltamos el juego, nosotros soltamos a los héroes que se apañen. Esa era su filosofía, porque apenas se balanceaban cosas. Y la filosofía de balance era muy mala, ¿vale? Un mismo problema perduraba años en el juego. ¿Qué pasa con el nuevo equipo? El nuevo equipo es todo lo contrario. Empezó buscando el balance perfecto, ¿vale? El equipo de Aaron Keller. ¿Y qué pasa cuando persigues el balance perfecto? Que es una quimera, que no lo encuentras. Y el problema de acercarse al balance perfecto es que perfección implica que sea perfecto. Perfección implica que no haya ningún héroe que sobresalga. Eso por un lado es aburrido, porque notas que todos los héroes son planos, y lo que ocurrió fue que tenías héroes como Ashe, Cassidy, Soldado y Sojourn, que hacen lo mismo y no tienen ningún tipo de expresión diferenciadora, porque has vuelto el juego tan plano que se sienten horribles. Por ejemplo, disparar con Soldier se siente horrible porque disparas constantemente y la gente no se muere porque todo el mundo tiene más vida. Tirar una dinamita con Ashe antes de los 250 de vida era significativo. O sea, empezabas a quemar a la gente y eso les ponía casi en crítico. Ahora con 250 de vida tú tiras una dinamita, la gente ni se inmuta prácticamente, ¿vale? Entonces, hicieron el juego muy plano, sobre todo después de la Season 9. ¿Qué han hecho con las perks? Han devuelto, de nuevo, esas cosas rotas que diferencian a los héroes. Ashe ahora tiene una super dinamita cuando llegas al tercer perk. O si no, tienes un disparo que dispara más. O tienes una escopeta que te bupea muchísimo más. La cuestión es que cambia el gameplay y tiene más personalidad. Soldado se mete una jeringuilla de fentanilo, como buen estadounidense. Entonces, y se pone el anti-heal. O sea, es un guiño brutal. No te metas jeringuillas que te intoxicas. Y eso le da mucha personalidad. Mucha personalidad a cada héroe. Cassidy sigue siendo una basura. Pero es que es la esencia de Cassidy. Lleva siendo una basura años. ¿Cómo va a cambiar eso? No, pero ya me entendéis, ¿no? Entonces, la cuestión es, las perks mola porque le dan personalidad a los héroes y está guay. En el 70% de los casos están bien escogidas, muchísimas perks son muy divertidas. Las mejores perks son aquellas que te eligen, o sea, te hacen elegir una rama dependiendo de la situación y cada una de las ramas son buenas. Por ejemplo de buena perk, Kiriko. Kiriko tiene perks que son muy buenas porque te dan cosas positivas, las dos. O sea, tanto la minor como la mayor. Y luego, aparte, la mayor tienes que decidir en función de la partida. Por ejemplo, la minor que tienes, que tú puedes curar más rápido a tus aliados que están críticos, o que cuando metes impactos de kunai curas 2 ofudas. Pues si tú haces mucho daño, te gusta la de los ofudas, porque te gusta disparar a la gente y que eso cure. Y luego, esta, tienes que elegir si el doble TP o un Suzu mejorado. Muchas veces el doble TP es mejor, porque te permite ir a ayudar a un aliado, ir a ayudar a otro, pum pum pum, es mucha movilidad, ¿vale? Es muy bueno.
pero el Suzu mejorado son 40% de velocidad de movimiento. Esto, para huir, es buenísimo. Bueno, no me lo he tirado, pero no lo había equipado, ¿vale? La cuestión, que para huir y para defenderte es muy bueno, mejora el Suzu bastante. Entonces, si no necesitas el doble TP, el Suzu mejorado está guay. Entonces, Kiriko es un ejemplo de buenas perks positivas y que además te hacen elegir un camino u otro. Ejemplo de perks que son impresionantes pero están mal diseñadas. Ana, ¿vale? Ana es el ejemplo de lo que no deberían ser las perks, o si lo es Ana, que lo sea todo el mundo. Ana es el ejemplo de hacer lo mínimo por 2. O sea, Ana es 2 granadas, una granada, una perk, 2 granadas, 2 granadas. Esto está rotísimo, es buenísima, ¿vale? En la práctica es muy buena. Luego, la otra perk. ¿Un nano o 2 nanos? Pues 2 nanos, prefiero 2 nanos. 2 nanoestimulantes que hacen el mismo efecto en los dos. O sea, no tienen ningún downside. Esto, por ejemplo, es un mal diseño, porque nadie se va a pillar el rifle biótico de Headshot. Aunque dé mucho gustirrinín, mola muchísimo el sonido, nadie se va a pillar esta perk, porque siempre los 2 nanos, en el 99% de casos, son mejores, ¿vale? Entonces, Ana es un mal diseño. Tampoco la del Sleep tampoco se lo va a pillar nadie. Nadie que quiera tener... Es que no hay ningún incentivo para pillárselos de Ana, ¿no? Por ejemplo. Y luego tienes casos como el de Soldado, que están bien diseñadas y molan, pero tienen un downside demasiado grande, ¿vale? Por ejemplo, tienes la primera que está bien, curar más con el campo biótico o recargar munición cuando metes un right click, están muy guays estas dos minor, están muy bien, pero luego tienes el entrenamiento de agilidad que el sprint aumenta un 20% y puedes recargar mientras sprintas, que eso es muy positivo, pero te ponen el estimulante que llama mucho la atención, pero claro, te pones en anti-heal durante 4 segundos. Es una barbaridad. Esto en la práctica te jode vivo. Entonces, tienen que, yo creo que revisar estas cosas, hacer cosas más como Kiriko, para que tengas 2 caminos igual de útiles y siempre positivo. No hagan cosas como las de Ana, que es simplemente por 2 y ya está. Y no hagan cosas como las de Soldado, que es simplemente, pues, darte un downside tan grande que no quieres ni pillar la perk, ¿vale? Luego hay casos como el de Cassidy o de Widowmaker, que apenas cambia el héroe y es un poco aburrido y me gustaría que me tiraran alguna cosa más. Pero sin más. En general, todas las perks me han gustado y me han parecido bastante buen añadido. Ahora, en el gameplay, cambia el gameplay, se siente diferente el juego. La realidad es que sí y no. Vale, ok. Sí, en cuanto a que tú cuando estás jugando una partida vas subiendo de nivel y esa pequeña progresión te hace tener un objetivo en la partida. Te motivas mucho más a jugar, te motivas a jugar bien, porque sabes que a medida que avanza la partida vas consiguiendo un objetivo, luego otro objetivo, ¿sabes? Entonces, eso mola mucho para el bucle jugable, es muy divertido porque estás constantemente leveando y mejorando. Y eso, el tema de videojuegos, ¿sabes? El tema de los videojuegos, pues el levear siempre es un básico, esencial, ¿vale? Para que un videojuego sea adictivo y sea divertido. Entonces, el hecho de levear y de tener el control sobre tu héroe es muy bueno. Punto negativo. La peña cuando con las perks se cambia menos de héroe. Es una putada. Porque muchas veces esto... meteos en la cabeza. Las perks son como las ultimates. ¿Te vas a cambiar estando cerca de tu ultimate? Depende. Si tu ultimate es muy buena y sabes que puedes remontar la partida con ella, pues no te cambies. Pero si tu héroe es muy malo, cámbiate. Por mucho que estés en la perk nivel 3, cámbiate. Porque, ¿sabes qué pasa? Que luego te cambias de héroe y consigues la perk más rápido. O sea, no os dejéis llevar porque... No me cambio porque tendré las perks a nivel 1 y... y me estresa volver a tener que conseguirlas y siento que estoy en desventaja. No, si te tienes que cambiar, cámbiate, ¿vale? Es más importante, siempre es mejor cambiar que no quedarse con el héroe que es malo, ¿vale? En la situación. Esto me recuerda al COD, que cuando te dicen en el entrenamiento, cambiar a tu pistola siempre es más rápido que recargar. Ahí está, ¿vale? Y luego, ¿por qué no han afectado al juego las perks? El competitivo. La OCS. ¿Habéis visto que las perks sean un problema para el competitivo? ¿Habéis visto a los pros quejarse por las perks? ¡No! Y sobre el papel, era crazy. Sobre el papel la gente decía, ¡es una locura! ¿Cómo va a ser esto? ¿Que no metan estas cosas casuales en el competitivo? ¿Ha cambiado algo? ¡No! Porque si yo tengo perks, tú tienes perks. Todos tenemos perks. No cambia nada. Cambia lo que sientes al jugar. Y es más divertido el juego. Que porque algo esté roto, pues no pasa nada. Ese héroe, por ejemplo, Sojourn, Genji, Tracer, ya eran buenos de por sí. Pues con sus perks son mejores, obviamente. Y héroes que no son buenos, como por ejemplo Soldier, pues no ve meta en OCS porque ya no era bueno antes, por muy buenas perks que tenga, ¿sabes? Y añade una capa más, lo bueno es que añade una capa más de dificultad o de saber qué jugar y qué hacer a la hora de crear una compo o a la hora de encarar una partida, porque con las perks tienes algo más en cuenta, ¿no? Entonces, a nivel competitivo, han funcionado muy bien. Y esto es positivo porque a Blizzard le estás dando la señal
de que podéis hacer cosas casuales que no afectan al competitivo, ¿sabes? Entonces, que Blizzard deje de tener miedo. Que la próxima vez que revisiten las perks, que se les ocurran más locuras incluso. Porque también he sentido, y un punto negativo, es que las perks se notan algo contenidas. Sobre el papel, esto es lo más loco que ha hecho Blizzard en cuanto a balance en Overwatch. Pero en la práctica son los mismos héroes y se sienten prácticamente igual, aunque tienes unas pequeñas mejoras. Entonces yo le pido a Blizzard que se haga que se hacen perks que sean un poco más atrevidos, que se atrevan a hacer alguna cosa más, que no va a afectar negativamente al juego, que los héroes van a seguir dependiendo mucho del daño que hacen sus armas y del daño que hacen sus habilidades, no de las perks. Me molaría que metieran más opciones cuando tú haces subes de nivel y tienes que elegir entre dos. No, creo que entre dos está bien. Me molaría que hubiera otro nivel por encima con otras dos opciones. Eso molaría. Pero yo creo que sobre todo tienen que afinar un poquito más las que hay. Creo que 4 perks por héroe no es tan mal y simplemente afinándolas un poco podemos tener cosas divertidas. Ya dijo Blizzard también que cada medio año va a revisitar, o sea, va a revisar a fondo las perks. Así que veremos. ¿Algún punto negativo que le veo? Pues eso, al final, ¿no? Un poco el tema del balance, que se te puede ir un poco algún héroe, pero no hemos visto cosas demasiado locas de momento, así que están bien. Y otro punto negativo es que parecía en el papel más impresionante de lo que ha sido en la práctica. En la práctica es que tu héroe es el héroe de siempre, con alguna habilidad extra y algún poquito más. Realmente no cambia mucho. Entonces, ¿es un muy buen añadido para el PvP? Buenísimo. ¿Es perfecto para esperar a Season 16 que va a llegar el modo Stadium y eso sí es otro juego? Sí. ¿Las perks son Overwatch 3? No. Para mí es un paso más allá de las pasivas, es un paso más allá del 5 contra 5, pasivas y tal, cambios al gameplay, que cambia bastante el juego, pero no lo suficiente como para que sea otro juego, que realmente lo que va a cambiar el juego como tal es el juego nuevo que saldrá en la Season 16, ¿vale? El juego nuevo que saldrá en la Season 16 es literalmente un juego nuevo, que están, por cierto, están haciendo playtest ya con gente para testear cosas y para balancear cosas y demás, ¿vale? Para ya dejarlo listo para el lanzamiento, porque Stadium va a ser una locura. Así que, esta es mi opinión sobre las perks. En general, muy positivo, y me asombra que haya sido tan positivo, la verdad, porque yo pensaba que íbamos a ver más puntos negativos, ¿eh? Cuando yo las probé, yo dije, buah, a la larga veremos cosas malas, pero ha pasado una semana y las siento increíble. O sea, se sienten súper bien.